Claro. Bueno, está Eduardo Donza, que es sociólogo y forma parte del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y que gentilmente nos atiende. Eduardo, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, gracias por el llamado. Bueno, no, gracias por la atención. Bueno, ¿qué mirada tiene de estos números que han obtenido ustedes sobre la situación social argentina tan preocupante cuando uno los ve en números, ¿no? Sí, lo que aparece ahí son la contundencia de los números, lo que uno ve todos los días ya ahí medido. A ver, acá hay factores que son tanto de la coyuntura como cuestiones estructurales, ¿no? El porcentaje que usted decía es una medición que es de pobreza multidimensional, que complementa la medición tradicional de ingresos, que nosotros también la seguimos realizando, pero se suma a esta cuestión de los ingresos la medición del estado de diferentes derechos que tenemos los ciudadanos, ¿no? Que van son representados por diferentes indicadores que se refieren a la calidad de la vivienda, a los servicios que tenemos en la vivienda, los más importantes, la conexión a la red de agua y el desagüe local, al estado educativo, ¿no? Sobre todo de los menores de 18 años, el sistema de seguridad social, si está presente en la familia a través de un trabajo registrado o por lo menos de una jubilación o una pensión, el estado de la atención de la salud, la compra de los remedios, el estado alimenticio, ¿no? Si tuvieron que ajustar habitualmente las raciones de comida por cuestiones económicas, el acceso a la información, bueno, todo eso es un conjunto de derechos que lo estamos monitoreando con diferentes indicadores, ¿no? Y el porcentaje que usted decía del 31,3% de la población en una situación de pobreza, es que son pobres por ingresos y además, ¿no?, tienen vulnerados por lo menos uno de estos derechos, es decir, que no es solamente una coyuntura de ingresos, ¿no?, que una familia puede ver disminuidos sus ingresos varios meses porque algún componente está desocupado, no tiene ingresos, y después, ¿no?, consigue un trabajo medianamente parecido al anterior y se reactiva todo como antes. No, claro. Al tener una situación estructural, que hay un atraso en las cuestiones de calidad de la vivienda, de educación de los chicos o de la salud, ¿no?, en el resto de los indicadores. Eduardo, ¿esta medición del 31,3 corresponde al mes de diciembre? No, corresponde, está bien la aclaración, porque en primera instancia el origen de los datos son una encuesta que nosotros realizamos en la UCA desde el año 2004, ¿no? Y la hacemos una vez por año y la estamos realizando últimamente en el tercer trimestre de cada año, es decir, corresponde los datos a julio, agosto y septiembre del año 2018. Bien, ¿no? O sea que esta foto del 31,3 es de esos meses. Es de esos meses, está muy bien la aclaración suya, porque gran parte de lo que es lo que excede las cuestiones estructurales, lo que es la coyuntura, depende de lo económico, es decir, este gran salto del 27 al 31 y pico, lo que se debe fue al aumento de costos que le generaron a las familias el efecto de la devaluación que tuvimos en el año 2018 a principios y durante todo el año, y lamentablemente una situación que no termina de estabilizarse. Claro, la raíz de este deterioro está en la devaluación y sus efectos. Eso mismo, el sacudón ese que genera en toda la estructura económica, además, es decir, en primera instancia en los precios, y más marcadamente en el precio de los alimentos, ¿no? Esto hay que aclararlo muy bien. Esto mismo genera una recesión, una disminución del consumo y la disponibilidad que tienen las familias para consumos extra de alimentos, que para un poco al resto de la economía.
lo cual originó algunas pérdidas de puestos de trabajo, horas extras que se cortaron, alguna mayor precarización en el mercado de trabajo, es decir, lo que se conoce comúnmente como trabajo en negro, no registrado, alguien que tenía una changuita y la perdió o tiene menos horas de la changa. Entonces eso también originó una disminución de los ingresos de las familias. Entonces se da como el escenario muy negativo, que es el aumento de los precios que tenemos que pagar las familias y una baja promedio en los ingresos, ¿no? Son dos cosas muy negativas y es el impacto grande que tuvimos. ¿Sería correcto pensar que si estos datos tienen prácticamente 6 meses, esa foto habrá empeorado un poco más? Es muy posible que sí, que sea como usted dice, porque lo sabemos todos los días, ¿no? Lo que el aumento de los precios continúa, no termina de hacerse pie con respecto a una cotización del dólar, con un peso argentino que cada vez vale menos, eso se nos transmite a precios. En febrero también tuvimos una inflación mayor de la esperada, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que nos marcan estos datos es como un piso a una situación. Es posible que ahora en el 2019 tienda a estabilizarse o mejorar un poco, ¿no?, la situación, porque ya vienen los reajustes de los que son las jubilaciones y las pensiones, la asignación universal por hijo, un poco lo que es el ajuste también de los salarios que pueden tener los trabajadores. Lo que pasa es que esto se va a dar también en un contexto muy restrictivo, ¿no?, con un empleador que va a tener un pedido de una convención colectiva, un ajuste salarial de cerca de un 45% para equilibrar el índice de precios del año pasado. Pero ¿cómo hace un productor, una pyme, ¿no? Las grandes cadenas o las grandes multinacionales es otra cosa, porque tienen productividades más altas, pero un pequeño productor, ¿cómo va a hacer para aumentar un 45% de salario? Está aumentando un costo que después lo va a transmitir a precios. Es algo que no termina más el aumento, ¿no? Es una situación compleja. Eduardo Donza, Fernanda Vireni lo saluda, buen día. Hola, encantado. Le quería preguntar, mañana se van a conocer los datos de parte del INDEC. El INDEC no toma estas múltiples dimensiones que toman ustedes para medir la pobreza, ¿es así? ¿Por qué no lo hacen? Es así. Lo que hace el INDEC es lo que nosotros también lo presentamos, ese indicador, que es medirla por ingresos. ¿Cuál sería más fehaciente? Bueno, la multidimensional complementa un poco el tema de los ingresos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta que lo que, como se dice técnicamente, que correlacionan, es decir, que cuando sube una tiende a subir la otra forma de medirlo también, y cuando baja también se tiende a bajar la otra, ¿no? Claro. A ver, y las cuestiones es que son mediciones más complejas, ¿no? Cuando yo les nombré a ustedes los diferentes derechos, ¿no?, que son los conceptos que uno trata de medir, hay todo un proceso técnico, metodológico, de generar indicadores, ¿no?, para cada uno de esos conceptos, que a veces se remiten a una pregunta de un cuestionario, a solamente una pregunta, y otras veces a todo un set de preguntas que después se combinan para dar cuenta de eso. Claro. Eso trae aparejado un proceso de generación y una modificación de los cuestionarios, de todas la dinámica que tiene que haber de capacitación para los encuestadores, sobre el nuevo cuestionario y las nuevas preguntas. Y en el caso en que sea un organismo nacional o un organismo provincial, es lo mismo, porque cuando hablamos del INDEC no es solamente el INDEC nacional, el INDEC trabaja en todo el país a través de las direcciones de estadísticas provinciales, ¿no? Entonces no estamos hablando de una institución, estamos hablando de 30 o 25 o 27 instituciones, ¿no? Con cientos de personas que están trabajando en un operativo, ¿no? Con esto le quiero marcar la magnitud. La nuestra, que es una encuesta que es privada, que somos un equipo más chico, tiene un orden también de magnitud también académico, y puede ser mucho más versátil, ¿no? Como para
agregar modificaciones y también ir probando preguntas, ¿no? Un instituto nacional que es parte y responsable de un sistema estadístico nacional tiene que dar pasos mucho más medidos, claro, ¿no? Porque claro, es un dato oficial, es un dato que tiene que estar muy validado, hay muchos trabajadores que no están en ese circuito primario del Instituto Nacional y hay toda una cadena, los cambios son mucho más lentos. Eso pasa no solamente con la medición de la pobreza, sino también con la medición de otras áreas, ¿no? Claro. Pero bueno, un poco no es para disculpar, pero es para entender porque igualmente, históricamente, hay un indicador de otra forma de medir la pobreza, que ustedes tal vez lo escuchen cada tanto, que es por necesidades básicas insatisfechas, Claro. ¿no? Entonces, es una pobreza más estructural que es muy parecido a la multidimensional. En realidad, las necesidades básicas son varias necesidades básicas. La multidimensional lo completa un poco más y le da otra perspectiva teórica desde los derechos, si son validados o no. Pero esto, el NBI, las necesidades básicas insatisfechas, también se puede desarrollar con los censos, que son cada 10 años, y cubre todo el país, porque hay que aclarar también que tanto la encuesta nuestra como la del INDEI cumple parte de las áreas urbanas, nada más, no nos queda una gran área rural sin relevar. Eduardo, buen día. Brevemente, en un mundo tan desigual, en un país tan desigual, la clase media comienza a comprimirse, se comprime al punto que, no digo que deje de existir, pero es quizá la que más siente todo esto también, ¿no? Bueno, son los nuevos, claro, son como los nuevos pobres en algunos casos, y sobre todo que son los que caen, ¿no? Puede ser que parte de la clase media, una clase media baja, la tenemos muy cerca de los niveles de pobreza, y estos sacudones de la economía, aunque sea por una coyuntura, que después puede llegar a recuperar el ingreso, pero por una coyuntura puede estar en esos niveles de pobreza, y sobre todo cuando la pobreza se hace tan persistente, ¿no? Y las crisis tan seguidas, porque lamentablemente estamos hablando de crisis por devaluaciones, que pensemos que las tuvimos en el año 2014, en el año 2016, cuando asumió el gobierno, y en el año 2018, ¿no? Antes las teníamos más separadas. Esto también lo que tratamos de marcar, de que la situación es difícil de resolver, no es mágica, cuando es hecha hasta no depende de un gobierno, porque este gobierno no pudo resolverlo, el gobierno anterior tampoco, ¿no? Los argentinos no es que tengamos nuevos problemas, tenemos los mismos viejos problemas que no pudimos resolver. Exacto. Eduardo Donza, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes, irán por tener presente el tema y a ver si a mediano y largo plazo tenemos una solución, ¿no? Bueno, ojalá que así sea. Muy buen día. Muchas gracias, igualmente.